Para ello vamos a recordar rápidamente que una excepción es aquella cosa que nos ayuda a afrontar cualquier situación inesperada o excepcional que se produce cuando se ejecuta un programa. Entonces para ello hay que recordar que en C Sharp todo es un objeto y exception pues no es la excepción en este caso. Entonces exception es un objeto que hereda de la clase object de C Sharp y a su vez de esta clase exception heredan todas las excepciones que puede controlar el lenguaje, como son excepciones de la aplicación, excepciones del sistema y excepciones de entrada y salida. Cuando nosotros queremos crear una excepción personalizada, vamos a heredar de application exception, y cuando el sistema va a generar una excepción, él utiliza system exception, que es de donde heredan todas sus excepciones conocidas. Entonces vamos a ver rápidamente los pasos con un ejemplo para crear excepciones personalizadas. Entonces, para la creación de una excepción personalizada, tenemos que crear una clase y esta clase debe de heredar de la clase application exception. En internet o en otros libros pueden encontrar que se crean estas clases heredando de exception. En sí no hay diferencia, solo es una buena práctica que herede de application exception y no de exception. Entonces, las excepciones que hereden de esta clase sirven para ser diferenciadas, que son excepciones que son generadas por las aplicaciones y las otras son generadas por el sistema o por el framework. Después de crear nuestra clase que herede de esta clase de application exception, vamos a implementar tres constructores. Uno que no tendrá parámetros, un segundo que recibirá un mensaje, que sería este, y un tercero que va a recibir un mensaje y una excepción interna que podríamos anidar en nuestra excepción. Entonces vamos a crear nuestra clase y sus tres constructores. Entonces vamos a ver el código. Para ello estamos proponiendo un programa que nos ayude a identificar o a tener el control de las personas que van a recibir la vacuna de COVID. En este caso supongamos que vamos a vacunar a las personas que están entre 40 y 50 años. Entonces lo que nos tiene que ayudar este programa es, va a ingresar una persona, nos va a decir su edad, y si su edad está en el rango de 40 a 50 años, entonces sí puede vacunarse. En caso contrario, no puede vacunarse y vamos a generar una excepción. Entonces para ello, seguimos los pasos, vamos a crear una clase, una excepción personalizada. Entonces para ello creamos un nuevo archivo, filtro vacunados exception. Siempre se recomienda que una excepción que creemos nosotros termine con la palabra exception. Esto no es obligatorio, pero sí es recomendable. Aquí está mal el nombre. Aquí le falta una C. Entonces, una vez que tenemos nuestro archivo, vamos a definir una clase. Esta clase va a heredar de application exception, que es lo que tenemos aquí. Y definimos tres constructores. Un constructor vacío, un constructor que recibe un mensaje simplemente, string mensaje, y otro constructor que va a recibir un mensaje y a su vez va a recibir una excepción que podríamos anidar para realizar aquí otra operación. Después aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos hacer más funcional esta clase en un software más grande. Por ejemplo, tenemos un método privado para escribir en el log de errores el error que se genera, es decir, cuando tú generas un error, por lo regular, en un sistema grande, quieres tener el control de esos errores para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces con ello, cada que se genere una excepción, vamos a escribir en ese log el mensaje, ya sea una base de datos o un archivo, o podría ser que tú como administrador quisieras saber cuando ocurre cierto error
a lo mejor es un ataque y tú lo puedes detectar de esta forma, o es un error crítico, entonces por alguna razón quieres recibir un correo, entonces igual tenemos un método privado que nos enviaría un correo. Aquí obviamente pues simplemente está simulado, pero es un ejemplo de cómo podemos incrementar la funcionalidad. Y bueno, entonces cada que se genere un error, podríamos estar haciendo nuestro log de errores, llenando nuestro log en la base de datos en un archivo y enviándonos un correo con ese error. Asimismo, otra opción podría ser que tú tuvieras un control de los usuarios que están utilizando un sistema y tal vez, por ejemplo, en el login, si detectas que más de 3 veces un usuario está intentando ingresar con una contraseña incorrecta, podría ser un aviso de que lo están intentando hackear tu sistema, que tienen por alguna razón ese usuario u otro motivo que te permita tomar ciertas acciones. También podría ser que eh, el usuario por alguna razón está generando los errores a propósito, entonces lo puedes bloquear desde aquí. Entonces, bueno, aquí la implementación, la básica sería nada más los 3 constructores. Y ya que tenemos los 3 constructores, podemos hacer uso de nuestra clase. Entonces, en un programa, en nuestro main, en el programa principal, en el método main, vamos a declarar una variable edad y vamos a decirle al usuario que este sistema es para el control de las personas que pueden recibir la vacuna de acuerdo a la edad, y le decimos que la ronda de aplicación es de 40 a 50 años. Una vez tenemos esto, le pedimos que introduzca la edad. En este caso ya tenemos aquí un código que puede generar un error. ¿Por qué? Porque si el usuario en vez de un número como edad nos da un carácter inválido, por ejemplo texto, pues eso ya puede generar un error. Entonces, envolvemos el código que puede generar un error en un bloque try y decimos que vamos a intentar convertir a entero el valor que nos está dando el usuario. Si esto llegara a fallar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí a este bloque try asociados varios bloques catch. En este caso, si ocurre la excepción de que no se puede convertir la edad, si no se puede convertir la edad a entero, entonces se va a generar la excepción de formato. Esta es una excepción ya conocida por C#. Entonces simplemente le va a decir el formato introducido no es válido y el mensaje. Ahora, si se generara cualquier otra excepción que no estemos considerando, por eso tenemos este bloque general de excepción y nos va a decir la excepción general. Y finalmente, si logramos convertir esto a entero, validamos que esa edad esté en el rango que queremos, que sea 40 y 50, y si no está en este rango de edad, lo que vamos a hacer es generar la excepción de forma explícita con la palabra reservada throw, new y nuestra clase exception, que es filtro vacunados exception. Con esto estamos generando la excepción de forma explícita y le mandamos como mensaje que la edad está fuera de rango y no puede recibir la vacuna. Entonces, eso va a llamar a nuestro constructor de mensaje y se ejecutarían pues internamente estas acciones y pues el usuario no podría ingresar. Y agregamos simplemente un bloque finally que se va a ejecutar en cualquiera de los casos donde le digamos donde le demos las gracias por utilizar nuestro sistema de validación. Entonces vamos a ver cómo funcionaría el código. Para ello damos, recuerden, .NET Run y esto nos va a ejecutar nuestro código. Entonces aquí tenemos el mensaje: control de personas que recibieron la vacuna, introduce tu edad. Si le damos, por ejemplo, texto, se ejecuta la excepción de formato. Entonces nos dice excepción, formato introducido no válido y el texto de la excepción, que es esta parte del código. Ahora, si nosotros lo ejecutamos nuevamente,
nos enseña los encabezados, nos pide la edad y si le dijéramos, por ejemplo, 6 años, nos dice edad fuera de rango, no puede recibir la vacuna. ¿Por qué? Porque se generó esta excepción. Entonces nos muestra el mensaje de la excepción. Y nos muestra siempre, gracias por utilizar el sistema de validación que es nuestro finally. Y bueno, aquí no tenemos un código asociado, pero vamos a ponerle un else. Entonces aquí tenemos el else. En caso de que si pase el filtro, pues simplemente nos va a decir que sí puede recibir la vacuna. Entonces guardamos y ejecutamos. Y entonces si ponemos, por ejemplo, 45 años, nos dice que sí puede recibir la vacuna y nos da las gracias por utilizar el sistema de validación. Entonces, ¿cuáles son las claves? Recuerden, si queremos utilizar una excepción que ya existe, simplemente podemos poner el catch y todos los tipos de excepciones que ya maneja C#, que están en la documentación, que son estos tipos: excepción aritmética, del arreglo, de división entre cero, fuera del rango, conversión inválida, referencia a nulos, etc. Esto lo pueden revisar en la documentación de C# y simplemente la utilizarían de esta forma. En un bloque try, el bloque que puede generar una excepción que ustedes ya conocen y que maneja C#, y en el bloque catch todos estos tipos de excepciones. Entonces se va a ejecutar el bloque catch asociado a la excepción que se generó. Si quieren crear una excepción personalizada, crean una nueva clase que herede de application exception, crean sus 3 constructores y entonces la pueden lanzar de esta forma con la palabra reservada throw new y el nombre de su clase más el mensaje, o simplemente, como tienen 3 constructores, esto podrían omitirlo o enviar el mensaje más anidar una nueva excepción que puede ser de cualquier tipo conocido o un tipo personalizado. Entonces, bueno, sería todo. Hasta luego.